He recorrido las carreteras durante años, siempre acompañado por el zumbido incesante del motor y la inmensidad oscura del paisaje nocturno. La soledad en esos caminos me enseñó a respetar cada kilómetro, cada curva, y a comprender que en la penumbra se ocultan secretos que la luz del día jamás podría revelar. Aquella noche, en una ruta solitaria que conectaba pueblos olvidados y huérfanos de vida, sentí cómo la normalidad se desvanecía con cada metro recorrido, como si el asfalto se transformara en un umbral hacia lo desconocido. Todo comenzó como un trayecto más, rutinario y predecible. La cabina de mi camión se iluminaba con la tenue luz del tablero y el suave resplandor de los instrumentos, mientras el mundo exterior parecía sumido en un letargo profundo. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto esa noche, una tensión invisible, casi palpable, que se cernía en el aire, como si la misma oscuridad quisiera ocultar un secreto inconfesable. La carretera se extendía interminable ante mí, bordeada por árboles centenarios que, a la luz mortecina, parecían susurrar leyendas de tragedia, venganza y pactos olvidados. Fue en ese preciso instante cuando noté, a lo lejos, unas luces inusuales que parpadeaban de forma errática. Al principio atribuí aquella visión a la fatiga o a un mero parpadeo de mis ojos cansados, pero esas luces persistentes despertaron en mí una inquietud inexplicable. Recordé, con un escalofrío, las leyendas que algunos compañeros contaban en las paradas de descanso. Relatos de espectros errantes, almas en pena en busca de redención o venganza, presencias que emergían en la oscuridad para reclamar lo que les era debido. Aunque hasta entonces había descartado tales historias como simples supersticiones, aquella atmósfera cargada de presagios no podía ser mera coincidencia. De pronto la radio, que hasta ese momento había transmitido una música suave y monótona, empezó a emitir murmullos apenas perceptibles. Voces distorsionadas se entrelazaban con el estático del aire, como si un mensaje oculto intentara atravesar el velo del tiempo. No distinguía palabras claras, solo un susurro incesante que parecía suplicar, advertir o lamentarse, como un eco de antiguos pecados. Cada nota, cada vibración, intensificaba la sensación de que algo siniestro se acercaba, algo que desafiaba toda explicación lógica. Mientras sujetaba el volante con manos firmes, mi mente se debatía entre la razón y el miedo irracional. La carretera, el cielo sin estrellas y el silencio absoluto de la noche parecían conspirar para crear una atmósfera de peligro inminente. Fue en ese preciso instante, cuando por un fugaz segundo miré al retrovisor, que vi una sombra moverse de forma errática, siguiendo mi camión a una distancia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. «No puede ser», me repetí en voz baja, pero la imagen quedó grabada en mi mente, acelerando mi pulso y sembrando en mí la semilla de una inquietud que no tardaría en florecer. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificaba. No había otro vehículo a la vista, ni rastro alguno de vida en ese tramo solitario de la carretera. Solo la presencia silenciosa de algo desconocido se cernía entre las sombras, acechando, esperando el momento oportuno para emerger y cambiarlo todo. Con cada metro recorrido, el miedo se mezclaba con una extraña fascinación, un impulso casi irresistible que me empujaba a continuar. Aún sabiendo que mi alma se debatía en un estado de alerta perpetua, en la cabina reinaba un silencio casi sagrado, roto únicamente por el murmullo del motor y el ocasional crujir del asfalto. La oscuridad parecía abrazar cada rincón del camión, y las luces del tablero delineaban vagamente mi rostro, dejando entrever las líneas de la preocupación. El viento helado golpeaba la ventanilla con insistencia, como si quisiera recordarme que la noche oculta secretos inconfesables, secretos que la claridad del día jamás podría desvelar. Cada ráfaga era un recordatorio de lo efímero y frágil que es el respiro de la vida en medio de lo desconocido. Conforme la ruta se deslizaba bajo mis ruedas, el paisaje se transformaba en un escenario de sombras y luces danzantes. Sin previo aviso, un destello cegador iluminó la cabina durante un instante eterno, seguido de un eco sordo, casi imperceptible, que parecía emanar de la parte trasera del vehículo. Mi corazón se aceleró en un compás frenético, y en ese instante,
Los viejos relatos de compañeros, historias de apariciones y pactos oscuros se colaron en mi mente. La duda se enredó en mis pensamientos. ¿Sería posible que estuviera replicando esos mitos en mi propia travesía? ¿Acaso la carretera se hubiera convertido en el escenario de un ritual macabro, donde cada conductor paga el precio de sus silencios y decisiones? La radio, que hasta ese momento había ofrecido una música casi melancólica, cambió de tono y comenzó a emitir una melodía tenue, cargada de una tristeza ancestral. Aquella canción parecía narrar la historia de almas errantes, de promesas incumplidas y de pactos sellados en la penumbra. Cerré los ojos por un breve momento, intentando reconcentrarme en la carretera, pero la sensación de ser observado se intensificaba. La imagen de una sombra fugaz, que se desvanecía y reaparecía sin aviso en el retrovisor, se grabó en mi memoria como una marca indeleble, un espectro sin rostro que parecía cargar en su mirada la condena de un destino inexorable. La carretera, solitaria y desolada, se extendía hacia un abismo sin fin. Con cada kilómetro, el aislamiento se volvía casi insoportable. La ausencia de vida se hacía palpable, como si cada tramo estuviera maldito. Solo existía yo, y aquello que acechaba en la penumbra, una presencia invisible que parecía deslizarse silenciosa entre los destellos de la oscuridad. Dudar de mis propios sentidos se volvía inevitable, pero una fuerza, tan invisible como poderosa, me impulsaba a seguir adelante, como si mi destino estuviera irrevocablemente ligado a lo desconocido. Con manos temblorosas, ajusté el volante y aceleré lentamente, en un intento desesperado de apaciguar el terror que amenazaba con devorarme. El frío de la noche se intensificó al doblar una curva cerrada, y el ambiente se tornó opresivo. Los árboles, erguidos como centinelas de un pasado remoto, parecían inclinarse hacia mí, sus ramas moviéndose con un susurro que se confundía con el murmullo del viento. Cada hoja, cada sombra, parecía narrar una historia de dolor y traición. Una sinfonía macabra en la que la fragilidad de la vida se enfrentaba a la inexorable marcha del destino. Fue en ese instante, mientras la oscuridad se cernía con furia, que la radio se apagó repentinamente, dejando en la cabina un vacío ensordecedor, un silencio tan profundo que parecía resonar en el mismo latido de mi corazón. En medio de esa pausa inquietante, un nuevo destello emergió en el horizonte, una figura que se materializaba vagamente entre la bruma. Era una presencia difusa, compuesta de humo y sombras, pero su manifestación era innegable. Al acercarse pude distinguir detalles apenas perceptibles. Una silueta encorvada, con un andar lento y vacilante, cuyos contornos se desvanecían al intentar enfocarlos. No pude determinar si se trataba de un hombre o una mujer, pero la mirada o la sensación de ella estaba impregnada de un dolor ancestral y de una súplica muda, como si portara en su interior la carga de siglos de penas olvidadas. El frío se apoderó de mi cuerpo de forma más intensa. Cada gota de sudor que se formaba en mi frente se congelaba en contacto con la piel, y la atmósfera se volvía tan densa que parecía tragarme por dentro. Con una mezcla de terror y compasión, reduje la velocidad y detuve el camión en el arcén, en esa parte olvidada de la carretera donde el tiempo parecía haberse detenido. Con el motor apagado, el mundo exterior se volvió casi irreal. El silencio era absoluto, y la figura se aproximaba lentamente, como si la noche hubiera dispuesto un encuentro inevitable entre mi destino y el de aquellos espectros que habitan en la penumbra. Sin pensarlo, abrí la puerta del camión. El aire helado se precipitó sobre mi piel. Cada soplo de viento era una caricia gélida que recorría mis espaldas, recordándome que estaba a punto de desafiar lo desconocido. La figura se detuvo a pocos metros de mí. En ese instante, la atmósfera se impregnó de una presencia casi tangible, de una energía oscura que parecía provenir de lo más profundo de la noche. Una ráfaga de viento, súbita e implacable, recorrió mi cuerpo, como si una mano espectral hubiera pasado a lo largo de mi columna, dejando un rastro de escalofríos que se negaba a disiparse. No hubo intercambio de palabras en aquel encuentro. Solo existió un diálogo silencioso, un lenguaje mudo en el que el murmullo del viento relataba historias de traiciones, pactos oscuros y destinos ineludibles.
La figura, con una mirada que destilaba una tristeza infinita, parecía intentar comunicarme un mensaje urgente, una advertencia sobre el precio de transitar por caminos donde la vida y la muerte se entrelazan en un macabro baile. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, marcando el compás de una revelación que se gestaba en el aire helado de esa noche interminable. Con el alma encogida y el miedo anidando en lo más profundo, regresé al camión. No obstante, algo había cambiado irremediablemente. La presencia de aquella entidad se había impregnado en cada sombra, en cada destello de la oscuridad que ahora se colaba por las rendijas de la realidad. La radio volvió a emitir aquella melancólica melodía, pero ahora se entremezclaba con susurros apenas audibles, voces que parecían relatar lamentos de tiempos remotos y promesas olvidadas, como si el mismo eco de la noche quisiera recordarme que nada permanece sin su precio. El camino se transformó en un laberinto de indicios misteriosos, marcas inexplicables en el asfalto, huellas que emergían y se desvanecían en la penumbra, y un eco distante de voces que se rehusaban a desaparecer, como sombras que se resistían a ser olvidadas. Con cada curva, el velo que separaba lo tangible de lo sobrenatural se hacía más delgado, y la sensación de que algo o alguien me seguía se volvía casi insoportable. La atmósfera se cargaba de una tensión creciente, y la incertidumbre se convertía en un temor visceral, como si cada decisión me arrastrara inexorablemente hacia un desenlace ya escrito. En esa noche sin luna, comprendí que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Lo inexplicable se había convertido en mi única compañía, y la realidad, fragmentada y mutable, se desdoblaba en un sinfín de posibilidades oscuras. Mientras el camión avanzaba, cada kilómetro recorría un destino inevitable, y cada giro del volante me acercaba a un desenlace que desafiaba mi comprensión de la vida y la muerte. La carretera, antaño refugio, se había tornado en un escenario maldito, un territorio donde la lógica se rendía ante el poder de lo inexplicable. Y así, entre sombras y murmullos, comencé mi viaje hacia lo desconocido, sabiendo que en cada instante, en cada segundo, el destino me acechaba. La noche me había reclamado, y en ese cruce entre la vigilia y el sueño, supe que mi travesía apenas comenzaba. Tras aquel encuentro estremecedor en el arcén, tras haber sentido el gélido roce de aquella presencia espectral y el eco lúgubre de la radio, volví a subirme al camión con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. El motor, retomando su zumbido habitual, parecía ahora resonar con una cadencia distinta, casi como si cada vibración llevara consigo un susurro del más allá. La penumbra que envolvía el interior se había espesado. La tenue luz del tablero y el parpadeo inconstante de los instrumentos parecían conspirar para recordarme la fragilidad de mi existencia en esa inmensidad oscura. Mientras reanudaba la marcha, el paisaje se transformó ante mis ojos. La carretera, antes una simple vía de conexión entre pueblos olvidados, se había tornado en un corredor de sombras y misterios. A cada kilómetro, el asfalto revelaba grietas que parecían dibujar símbolos arcanos, y las siluetas de los árboles, retorcidos y casi vivos, se mecían en un compás que desafiaba la lógica. No era casualidad. El entorno vibraba con la energía de un pasado trágico, de pactos sellados en silencios y de destinos marcados por fuerzas invisibles. La radio, que minutos antes apenas susurraba palabras ininteligibles, se había transformado en un oráculo enigmático. Entre estática y melodías melancólicas, emergían mensajes crípticos que variaban en tono y timbre. Una voz, profunda y grave, empezó a recitar fragmentos que hablaban de deudas impagables y de un destino ya escrito, mientras otra, casi etérea y femenina, lamentaba la pérdida de almas que habían osado transitar por esos caminos prohibidos. Cada palabra me penetraba en lo más profundo, haciendo vibrar mis nervios con la certeza de que algo ancestral me observaba desde las sombras. Mis pensamientos se entrelazaban con recuerdos de viejas leyendas que solían contarse en las paradas de descanso. Aquellas historias, tan repletas de superstición y misterio, cobraban ahora una dimensión inquietante y palpable. Recordé a un compañero que juraba haber visto, en noches de tormenta,
figuras encapuchadas danzando en la neblina, reclamando un tributo que solo el destino podía exigir. Otra voz en la radio, con tono dolido, me mencionó a un hombre que había desaparecido tras enfrentar a entidades oscuras en una curva maldita, dejando tras de sí un legado de desesperación y advertencias mudas. La carretera parecía transformarse a medida que avanzaba. Pasé por un tramo donde los árboles se cerraban formando un túnel natural. Sus ramas, como dedos esqueléticos, se entrelazaban sobre mi cabeza y oscurecían el camino. En esos instantes el ambiente se volvió casi tangible. El aire se impregnaba de un olor a humedad y tierra mojada, mezclado con un aroma metálico que recordaba a la sangre derramada en antiguas batallas. La sensación era la de caminar o conducir a través de un portal que unía el mundo de los vivos con el de los condenados. A lo lejos, en el horizonte, surgió un cruce de caminos marcado por una extraña señal. Un viejo letrero oxidado, cuyos bordes estaban gastados por el paso del tiempo, pero en el que aún se podían leer advertencias en un idioma casi olvidado. El mensaje era ambiguo, pero cargado de una urgencia que me hizo frenar unos instantes. Allí, en ese cruce, el ambiente se saturó de un silencio sepulcral, roto solo por el distante aullido del viento y el murmullo persistente de la radio. Fue en ese preciso momento cuando percibí, no con la vista, sino con el alma, la presencia de algo que se cernía sobre aquel lugar, como si el cruce mismo fuese un umbral entre la vida y la muerte. Con el corazón palpitando a 1000 por hora, retomé la marcha, pero el trayecto ya no era el mismo. La ruta se había convertido en un escenario de presencias invisibles. En varias ocasiones, al mirar por el espejo retrovisor, pude distinguir fugazmente la silueta de una figura que se desvanecía en la penumbra, como un reflejo distorsionado de mis propios miedos. Parecía que la noche jugaba con mi percepción, presentándome espejismos y sombras que retaban mi cordura. La radio, en un tono entre el llanto y el reproche, comenzó a recitar una extraña profecía. El camino elegido no perdona. Cada alma que transita ha de pagar el precio de sus silencios. Aquellas palabras se grabaron en mi mente y su eco retumbó en cada latido de mi corazón, llenándome de una mezcla de terror y resignación. Mientras la oscuridad se espesaba y la niebla empezaba a abrazar la carretera, con una intensidad casi palpable, un suceso desconcertante se sucedió. Aproximadamente a mitad de camino, al pasar por un tramo rodeado de viejas construcciones abandonadas, el camión se detuvo repentinamente. Las luces delanteras titilaron, y por unos instantes el mundo se sumió en una oscuridad tan densa que apenas se distinguía la forma de los edificios deteriorados. De entre las sombras emergió una figura, débil y espectral, que parecía emerger del mismo cemento agrietado de un muro olvidado. Con pasos lentos y medidos, la figura se acercó, y pude distinguir en sus ojos un brillo lacrimógeno, como si cargara el peso de siglos de dolor y arrepentimiento. Inmerso en un estado de parálisis, decidí detener el camión y bajar para observar de cerca aquel enigmático espectro. El ambiente se volvió irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir ese encuentro. La figura se detuvo a unos metros de mí, y en el silencio absoluto, pude percibir un murmullo sutil que parecía provenir de sus labios entreabiertos. No era una palabra comprensible, sino un sollozo colectivo, un lamento que resonaba en el vacío. Durante largos minutos permanecimos en un diálogo mudo, en el que mis miradas se cruzaban con la de aquella presencia que parecía cargar la condena de un pasado olvidado. Con el alma llena de preguntas y el corazón golpeado por la incertidumbre, regresé al camión. La experiencia me había dejado una marca indeleble y a la vez una extraña sensación de urgencia. El motor volvió a rugir y mientras reanudaba mi viaje, la radio emitía un nuevo mensaje, ahora acompañado de un tenue sonido de campanas que repicaban como un presagio. «No te confíes», murmuraba una voz entrecortada. «La noche guarda secretos que jamás deberían ser desvelados». Esas palabras se fundieron en la cadencia del camino, creando una sinfonía macabra que parecía anunciar que mi destino estaba sellado. La ruta se alargó en un interminable desfile de paisajes desolados y señales de un tiempo en que la humanidad se debatía contra fuerzas que ahora solo susurran en la penumbra.
Cada kilómetro me acercaba a un destino desconocido, a un punto de no retorno en el que el velo entre lo real y lo sobrenatural se volvía casi inexistente. La tensión crecía a cada giro y la incertidumbre me invadía como una marea oscura. En momentos de intensa soledad, recordaba las historias de otros viajeros. Un hombre que había perdido el rumbo tras encontrarse con un espectro en una gasolinera abandonada, una mujer que había jurado escuchar el lamento de un alma perdida en la radio, un grupo de jóvenes que aseguraban haber sido testigos de rituales en plena carretera, donde la muerte misma parecía tener un contrato. Al avanzar, la niebla se hizo aún más densa y la carretera se transformó en un corredor entre dos mundos. El murmullo de la radio se mezclaba con sonidos que no podían ser explicados, pasos que crujían sobre hojas secas, risas apagadas que parecían surgir de un rincón olvidado, y un susurro constante que me llamaba por mi nombre. No era el eco de mi imaginación, sino el reflejo de una realidad oculta, donde cada sombra albergaba una historia trágica, y cada destello de luz era el preludio de un nuevo misterio. En un tramo particularmente desolado, encontré un antiguo caserón abandonado al costado de la vía. Sus muros, cubiertos de musgo y enredaderas, parecían contar relatos de un tiempo en el que la vida y la muerte convivían en una lucha constante. Decidí detenerme, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de comprender aquello que me perseguía. Apagué el motor y salí del camión con cautela, sintiendo cómo la humedad y el frío se infiltraban en mis huesos. La entrada del caserón estaba semioculta por una pesada cortina de hiedra, y al atravesarla, un aroma a tierra mojada y a descomposición me golpeó la nariz, mezclado con un perfume casi embriagador, como si el pasado quisiera envolverme en un abrazo lúgubre. Dentro, los pasillos se extendían en silencio, iluminados solo por la luz tenue que se colaba a través de ventanas rotas. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si despertara a los fantasmas que habitaban aquellos muros. En una sala amplia encontré restos de mobiliario antiguo, y en el centro, un gran espejo con marco tallado que reflejaba, de forma distorsionada, mi imagen. Mientras me acercaba, noté que en el espejo se dibujaban figuras fugaces, rostros pálidos que parecían mirarme fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Eran las almas de aquellos que habían quedado atrapadas en el tiempo, condenadas a vagar en un limbo eterno. En ese instante, la radio del camión, aún encendida y transmitiendo desde algún rincón de la oscuridad, emitió un mensaje final y perturbador. El camino es eterno, y el precio de la redención se paga con lágrimas y olvido. Las palabras se mezclaban con el eco de voces lejanas, y por un momento, todo pareció fusionarse en un solo grito silencioso. La atmósfera en el caserón se tornó opresiva, y comprendí que había sido testigo de algo que iba más allá de la comprensión humana, de un ritual antiguo que marcaba la frontera entre la vida y la muerte. Con el corazón hecho trizas, abandoné el caserón y regresé al camión. La noche había adquirido una intensidad inusitada, y la carretera se presentaba ahora como una entidad viva, que me observaba con ojos invisibles. Las imágenes del caserón se agolpaban en mi mente, la mirada desesperada de los rostros, el reflejo distorsionado en el espejo y el lamento incesante de la radio. Cada detalle me recordaba que, en ese viaje, no era solo mi destino el que estaba en juego, sino el de innumerables almas que se habían perdido en la penumbra. Mientras retomaba la ruta, el clima parecía conspirar para intensificar mi desasosiego. Una densa niebla cubría la carretera, y el faro del camión apenas lograba perforar ese manto grisáceo. Los contornos del paisaje se volvían borrosos, y cada curva parecía llevarme a un territorio inexplorado. La radio, ahora en un tono sombrío y monótono, repetía mensajes que oscilaban entre la advertencia y la desesperación. Una voz suave, casi maternal, susurraba: «No mires atrás, pues lo que dejaste atrás te seguirá siempre». Esas palabras se grabaron en mi alma, incrementando la sensación de que algo acechaba en cada sombra, esperando el momento de reclamar lo que había sido prometido. La mente se inundó de recuerdos inquietantes. Noches de soledad en las que se oían ruidos inexplicables, conversaciones con compañeros de ruta que aseguraban haber sentido presencias inhumanas,
y relatos de viajeros que desaparecían sin dejar rastro en esos caminos malditos. El peso de esas memorias se hizo insoportable, y en cada parpadeo, la carretera parecía transformarse en un laberinto en el que la realidad se desdibujaba. El asfalto se convertía en un espejo distorsionado de mis propios miedos, y cada señal, cada letrero olvidado, era un recordatorio de que el destino no perdona a quienes se atreven a desafiar la oscuridad. En un recodo particularmente solitario, decidí detener el camión nuevamente. El frío era tan intenso que parecía cortar la piel, y el silencio se había vuelto abrumador. Salí y me apoyé contra el costado del vehículo, mirando a lo lejos el horizonte, donde la niebla se fundía con la oscuridad. Fue entonces cuando percibí, a través del murmullo del viento, una nueva presencia. Una figura que se deslizaba con movimientos casi imperceptibles, emergió de entre la bruma. Esta vez no era una imagen fugaz en el retrovisor. Era algo más tangible, un ser que parecía invocar la memoria de un antiguo ritual olvidado. La figura se detuvo a unos metros de mí, y en su semblante se dibujaba un rostro pálido, marcado por el sufrimiento y la resignación. Con voz temblorosa, casi en un susurro, sentí que me hablaba sin pronunciar palabra alguna. Era como si su mirada quisiera transmitirme el relato de vidas truncadas, de promesas incumplidas y de un destino que se forjaba en la penumbra. Por unos instantes, el tiempo pareció detenerse, y en ese silencio compartido, sentí que mi existencia se entrelazaba con la de aquellos que habían quedado atrapados en ese mismo tramo de carretera. La tensión en el aire era casi insoportable, y mientras la figura se desvanecía tan repentinamente como había aparecido, la radio volvió a emitir un mensaje perturbador. El sacrificio no se olvida. Paga el tributo o serás reclamado por la noche. Esas palabras, llenas de una siniestra certeza, se mezclaban con el sonido de la lluvia que empezaba a caer, formando una letanía que resonaba en lo más profundo de mi ser. Con el alma a la deriva entre el miedo y la fascinación, me vi forzado a retomar la marcha. El camión, como si tuviera voluntad propia, avanzaba por la carretera que se volvía cada vez más oscura y laberíntica. La niebla cubría todo a mi alrededor, y en cada kilómetro el asfalto parecía susurrar secretos inconfesables de tiempos remotos. Mientras conducía, la radio se llenó de una nueva melodía, una composición fúnebre que parecía entonar el lamento de innumerables almas en pena. La voz, esta vez más clara y melancólica, narraba la historia de una tragedia olvidada, de un pacto ancestral que condenó a aquellos que se atrevieron a transitar por esos caminos malditos. La intensidad de la experiencia creció a medida que el amanecer se mostraba esquivo. El horizonte permanecía cubierto de un gris impenetrable, y la luz del día parecía reacia a romper la hechizante oscuridad. En ese estado liminal, el tiempo se diluía en un presente eterno, y la carretera se transformaba en una vía suspendida entre lo real y lo sobrenatural. Cada señal, cada sonido, cada susurro se convertía en una pista de un enigma que solo la noche podía revelar. Con el alma cargada de inquietud, encontré un antiguo descanso a la vera de la ruta, un área de servicio abandonada cuyos restos aún conservaban la impronta de un pasado convulso. Al estacionar el camión, bajé y me aventuré entre estructuras corroídas y grafitis que narraban en clave la historia de los que habían sido olvidados. Allí, en medio de esa desolación, me encontré rodeado de sombras danzantes que parecían encarnar el sufrimiento de almas errantes. Cada crujido del suelo, cada eco lejano, me recordaba que estaba inmerso en un lugar donde el velo entre la vida y la muerte se había vuelto irrelevante. En ese instante, mientras la penumbra se cernía a mi alrededor, una serie de visiones comenzaron a inundar mi mente. Imágenes de tragedias pasadas, de accidentes fatídicos y de rituales oscuros se mezclaban en una secuencia incesante. Pude ver, como en un sueño febril, a antiguos viajeros cuyos rostros se desvanecían en la bruma, voces silenciadas que clamaban por justicia y un destino que, inexorablemente, se repetía en un ciclo eterno. La angustia se apoderó de mí y comprendí que mi travesía no era un mero azar,
sino una parte de un ritual cósmico donde cada paso estaba predestinado a conllevar un sacrificio. El silencio se rompió entonces con un sonido peculiar, un repentino estallido de una campana, como si un templo olvidado estuviera llamando a la redención. Esa campana resonó a lo lejos, y su eco parecía mezclarse con el murmullo de la radio, creando una letanía que se repetía una y otra vez. Recuerda, recuerda, el precio se paga en la penumbra. Con cada campanada, la sensación de urgencia y terror se intensificaba, haciendo que el tiempo se volviera un enemigo implacable. Volví al camión, pero mi mente se negaba a abandonar aquellos recuerdos y presagios. Mientras retomaba la marcha, la carretera parecía cobrar vida. Luces intermitentes en el asfalto formaban patrones geométricos, y el murmullo del viento parecía articular palabras de advertencia. En cada curva, en cada tramo olvidado por el tiempo, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si los espíritus del pasado, aquellos que habían perdido sus destinos en un pacto sellado con el olvido, regresaran para reclamar su parte del precio. La radio, ahora en un tono casi imperceptible, susurraba con voz entrecortada: «Tu viaje apenas comienza y el velo se ha levantado». Esas palabras se mezclaban con el crujido del metal y el murmullo del viento, creando una sinfonía inquietante que retumbaba en cada fibra de mi ser. La mezcla de nostalgia, terror y resignación se hacía palpable, y en ese estado de trance, la línea entre la vigilia y el sueño se volvía difusa. A medida que avanzaba por un tramo particularmente solitario, la niebla se disipó momentáneamente para revelar un paisaje desolado y marcado por el paso del tiempo. Ante mis ojos, un antiguo puente de piedra se alzaba majestuoso, pero también lúgubre. La estructura, con sus arcos gastados y musgo colgante, parecía un vestigio de épocas en las que la vida y la muerte convivían en un delicado equilibrio. Mientras cruzaba el puente, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si las almas de aquellos que habían caído en tragedia en ese lugar se manifestaran en el aire, observándome con silenciosa condena. Al final del puente, el paisaje se transformó en un corredor de árboles y sombras, y el murmullo de la radio se intensificó, revelando un mensaje final, claro y perturbador. El tributo ha sido sellado, tu destino es ahora parte del ciclo. Esa revelación me llenó de una angustia indescriptible, y en ese instante comprendí que cada kilómetro recorrido había sido una ofrenda a fuerzas que nunca podré comprender del todo. La carretera, con sus curvas y recodos, se había convertido en el escenario de mi redención y mi condena, y la soledad que antes me acompañaba se transformó en una presencia omnipresente, vigilante y demandante. Detuve el camión en un pequeño descampado, donde el silencio era tan absoluto que parecía absorber cualquier sonido. Bajé para contemplar el horizonte, y en esa inmensidad oscura, las luces del amanecer se negaban a romper la hechizante penumbra. La sensación de que el destino me acechaba era insoportable, y en un instante de revelación percibí que no estaba solo. Las voces del pasado, los rostros de los condenados y los susurros de la noche se amalgamaban en un solo grito silente que reclamaba justicia. Con el alma en vilo, me di cuenta de que mi travesía había dejado de ser solo un viaje físico. Era ahora un recorrido interior, un enfrentamiento con mis propios miedos y con aquellos pactos oscuros que, sin saberlo, había sellado en algún recodo del tiempo. La radio, como un eco persistente de mi destino, continuaba repitiendo fragmentos de profecías y advertencias, mientras el viento y la lluvia componían una sinfonía de lamentos que me envolvían. En ese cruce de destinos, en ese lugar donde el velo entre lo real y lo sobrenatural era irrompible, entendí que cada paso que daba me acercaba inexorablemente a la verdad oculta tras la noche. Los ecos del pasado se alzaban en mi mente, voces que pedían redención, rostros que clamaban por venganza, y la certeza ineludible de que el camino que había elegido estaba marcado por un precio demasiado alto para ser ignorado. Con lágrimas que se confundían con la lluvia, volví al camión y retomé la marcha, sabiendo que la carretera no me daría tregua.
En cada kilómetro, en cada curva, la sensación de que el destino me reclamaba se hacía más intensa. La noche, cómplice y verdugo, se había convertido en mi única compañía, y en su abrazo oscuro comprendí que el viaje apenas comenzaba. El murmullo constante de la radio se fusionó con el crujido del asfalto, creando una cadencia que parecía dictar el ritmo de mi existencia. Y en ese compás, cada palabra, cada susurro, era una advertencia. No te confíes, el camino exige sacrificio, y en la penumbra el precio se paga con el alma. Esa letanía se repetía incesantemente, como un mantra macabro que sellaba mi destino y lo entrelazaba con el de aquellos que habían caído en la trampa de la noche. Mientras la oscuridad se espesaba a mi alrededor, una última revelación emergió del silencio, la certeza de que mi viaje estaba lejos de concluir. La carretera, con su inagotable oferta de misterios y terrores, se presentaba ante mí como un reto, un destino que se reescribía en cada segundo. El eco de aquella sentencia final: el tributo ha sido sellado. Tu destino es ahora parte del ciclo, resonaba en mi mente, marcando el comienzo de una nueva etapa, en la que cada decisión, cada giro del volante, me acercaba más al abismo del cual quizás jamás pudiera escapar. Con el corazón a la deriva entre el miedo y la aceptación, comprendí que la noche me había reclamado y que mi alma, ahora unida a la de aquellos espíritus errantes, estaba condenada a vagar eternamente por esos caminos oscuros. Y mientras el camión seguía avanzando, con la radio entonando su letanía y el viento susurrando secretos inconfesables, supe que el viaje, el verdadero viaje, acababa de comenzar. La noche parecía no tener fin, y mi viaje continuaba en un interminable vaivén entre la realidad y el reino de lo inexplicable. Tras retomar la marcha en aquel tramo plagado de misterios, el camión se convirtió en mi única fortaleza contra un mundo que se desvelaba con cada giro del volante. La carretera, antes una vía que unía pueblos olvidados, se había transformado en un pasaje de sombras y susurros, donde cada curva y cada kilómetro contaban historias de almas perdidas y de pactos sellados en la penumbra. Mientras avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más surrealista. La niebla, espesa como una cortina de terciopelo, invadía la visibilidad, haciendo que las luces del camión se transformaran en destellos fantasmales que parecían bailar en un escenario de lo insólito. Los árboles, gigantes silentes que bordeaban la vía, se mecían con una cadencia antinatural, como si intentaran comunicarse en un idioma ancestral que solo la noche comprendía. Cada hoja que caía resonaba en mis oídos como un eco del pasado, recordándome que nada en ese lugar era fortuito. De repente, el murmullo constante de la radio se vio interrumpido por un sonido inusual. Un tintineo lejano, como el repicar de campanas en una catedral abandonada. Ese sonido, suave pero persistente, se fue mezclando con el zumbido del motor y el crujido del asfalto, creando una melodía perturbadora que parecía invocar a los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en esas mismas carreteras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar que, quizás, cada campanada era un recordatorio del precio que se paga por atreverse a transitar por esos caminos malditos. Con cada minuto que pasaba, la sensación de estar atrapado entre dos mundos se intensificaba. Mi mente se inundaba de imágenes fragmentadas, rostros desfigurados emergiendo entre la niebla, manos que se alargaban desde la oscuridad para alcanzar algo inalcanzable, y voces que repetían, en un susurro casi imperceptible: no te apartes, no mires atrás. Cada una de esas visiones se grababa en mi memoria, como si la noche quisiera que nunca olvidara sus secretos. La tensión se hacía casi insoportable, y en cada instante mi corazón latía con la certeza de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo. El camino se volvió un corredor de símbolos y presagios. En uno de esos tramos, el asfalto parecía cubrirse de extrañas marcas, dibujos casi rúnicos tallados en la superficie, como si algún ser ancestral hubiese querido dejar un mensaje para los que se atrevieran a cruzar ese umbral. Con el faro tembloroso del camión, pude distinguir figuras que parecían formar palabras, advertencias crípticas que se desvanecían tan pronto como intentaba descifrarlas.
La realidad se volvía maleable, y la línea entre lo tangible y lo etéreo se desdibujaba en un torbellino de sensaciones. Una vez más, la radio cobró protagonismo, pero esta vez en un tono que helaba la sangre. La voz, ahora más clara y con una entonación que oscilaba entre la súplica y el reproche, comenzó a narrar una historia de redención y condena. Hablaba de un hombre que, en un intento desesperado por escapar de un destino oscuro, había hecho un pacto con fuerzas que ni él mismo comprendía. Relataba cómo aquel hombre había pagado su deuda con lágrimas y cómo, en cada kilómetro recorrido, su alma se había ido fragmentando, perdiéndose en la inmensidad de la noche. Mientras escuchaba, sentí que esas palabras se fundían con mi propia existencia, como si mi destino estuviera sellado junto al de aquel hombre olvidado. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando, de repente, el camión se deslizó hacia un tramo, en el que la carretera se estrechaba y se convertía en una especie de pasillo natural, flanqueado por muros de vegetación y árboles retorcidos. En ese lugar, el silencio era absoluto, salvo por el incesante latido de mi corazón y el murmullo casi imperceptible del viento. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi una figura que emergía lentamente de entre la maleza. No era la primera vez que veía una aparición, pero esta vez su presencia tenía una intensidad abrumadora. La figura se movía con una lentitud casi ritual, y aunque su contorno era difuso, pude distinguir en sus ojos un destello de una tristeza infinita. Parecía buscar algo, o quizás advertirme de un peligro inminente. Con el pulso acelerado frené en seco. El camión se detuvo en un descampado donde la luz se mezclaba con la sombra de forma inquietante. Bajé con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a un destino desconocido y potencialmente mortal. La figura se detuvo a pocos metros de mí, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante comprendí que su mirada no era hostil, sino una súplica silenciosa. Una llamada a recordar aquello que se había perdido en el olvido. Sin emitir palabra alguna, la figura extendió una mano temblorosa, como queriendo invitarme a seguirla hacia lo desconocido. El silencio en ese momento era tan profundo que pude oír mis propios pensamientos, cada uno impregnado de una mezcla de temor y fascinación. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un eco de recuerdos y una sensación de vacío. Con el corazón en la mano, regresé al camión, pero la experiencia me había dejado marcado. La noche me había mostrado un fragmento de su esencia, una verdad oculta tras el velo de la realidad. Reanudé la marcha, pero el viaje había adquirido una nueva dimensión. La carretera se transformó en un lienzo en el que se proyectaban visiones de un pasado trágico, accidentes olvidados, rostros desfigurados por el dolor y voces que clamaban por justicia. Todo parecía converger en una sinfonía de desolación, donde cada kilómetro era una ofrenda a fuerzas que gobernaban la noche. La radio, en un tono ahora casi melancólico, repetía frases que se clavaban en mi mente. El camino exige sacrificio y el alma se paga en moneda de dolor. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, un recordatorio constante de que en cada trayecto se esconde un precio demasiado alto para ser ignorado. En un tramo particularmente sombrío, donde la niebla se cernía como un manto impenetrable y el asfalto se perdía en la oscuridad, observé cómo el paisaje se tornaba casi irreal. Las luces del camión se reflejaban en charcos formados por la lluvia reciente, creando destellos que parecían ser portales a otros mundos. Por un breve momento, vi en uno de esos reflejos la imagen de una figura vestida con ropas antiguas, cuyos ojos brillaban con un fulgor que desafiaba el tiempo. Esa imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de asombro y desconcierto. El ambiente se impregnaba de una energía casi palpable, como si la carretera misma estuviera viva y susurrara secretos prohibidos a quienes se atrevieran a transitar por ella. Cada sonido, cada vibración del motor se mezclaba con el murmullo del viento y los susurros de la radio, formando una orquesta macabra que dictaba el ritmo de mi existencia. El destino, parecía decirme, ya estaba escrito en las estrellas y sellado en cada curva de aquel camino maldito.
En un momento de pausa forzada, cuando el camión se detuvo en un cruce desierto, decidí bajar nuevamente para observar mi entorno con detenimiento. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y a un leve toque metálico, como si el mismo ambiente estuviese cargado de recuerdos sangrientos. Caminé por el borde del camino, sintiendo cómo el frío penetraba mis huesos y cada sonido se amplificaba en la inmensidad del silencio. Fue entonces cuando, en la penumbra, distinguí claramente la silueta de un edificio antiguo y derruido. Sus paredes, marcadas por el paso del tiempo y la humedad, parecían susurrar leyendas de épocas en que la vida y la muerte convivían en un equilibrio precario. Impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, me acerqué al edificio. La puerta, entreabierta, se me abrió de par en par con un chirrido que resonó como un lamento. Al cruzar el umbral, me encontré en un vestíbulo olvidado, donde el polvo y las sombras danzaban al ritmo de un pasado que se negaba a morir. Las paredes estaban adornadas con inscripciones casi ilegibles, símbolos que parecían narrar la historia de aquellos que habían hecho pactos oscuros y habían pagado su deuda con la eternidad. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, despertando fantasmas del pasado que se ocultaban en cada rincón. En el centro del vestíbulo, un gran espejo de marco ornamentado reflejaba mi imagen de forma distorsionada. Pero en ese reflejo pude distinguir algo más. Rostros pálidos que emergían detrás de mí, miradas que parecían suplicar justicia, y sombras que se entrelazaban con mi propia figura. Sentí un estremecimiento indescriptible, como si las almas de aquellos condenados quisieran comunicarme su dolor y advertirme sobre un destino ineludible. Por unos instantes permanecí inmóvil, atrapado en la mirada de aquellos espectros, hasta que un suave susurro, casi imperceptible, se deslizó en mi oído. Recuerda, el camino no olvida, y el precio se paga en cada latido. Con el corazón golpeado por la intensidad de aquella experiencia, abandoné el edificio y regresé al camión. La carretera me esperaba, implacable y oscura, y el eco de aquellos susurros se fundía con el incesante latido del motor. Mientras retomaba la marcha, comprendí que mi viaje se había convertido en algo mucho más profundo que una simple travesía nocturna. Era un enfrentamiento con mis propios miedos, un recorrido por los recodos del alma en el que cada decisión tenía consecuencias que trascendían lo humano. La radio volvió a emitir su letanía, y en un tono que oscilaba entre la advertencia y la melancolía, reiteraba: el tributo se ha sellado, y cada kilómetro te acerca al abismo. No hay retorno para los que transitan este sendero. Esas palabras, repetidas como un mantra oscuro, me impulsaban a seguir adelante, aunque la certeza de que mi destino estaba irrevocablemente unido a aquel camino me llenaba de una angustia ineludible. La noche avanzaba y el amanecer parecía una quimera lejana. La densidad de la niebla y el manto de oscuridad transformaban el paisaje en un escenario de pesadilla, donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujaban sin piedad. En ese estado de limbo, cada contorno, cada sombra, era una manifestación de un pasado olvidado y de un futuro incierto. El camión, como si fuera un ente viviente, continuaba su marcha, arrastrándome a un destino que no podía evadir. Mientras recorría ese tramo final, una sensación de resignación se apoderó de mí. La carretera, con su inagotable oferta de misterios y terrores, me había mostrado que la vida es un ciclo de encuentros y despedidas, de pactos sellados con el alma y de deudas que, tarde o temprano, se reclaman sin misericordia. Cada kilómetro, cada curva, era un recordatorio de que la oscuridad nunca muere, que siempre acecha en los rincones más recónditos, esperando el momento preciso para cobrar su precio. En ese instante comprendí con una claridad aterradora que mi travesía no era un simple viaje en solitario. Era un ritual en el que mi ser entero estaba siendo probado, en el que cada decisión y cada paso contribuían a sellar mi destino. La noche, con su manto de secretos y susurros, me había reclamado, y en ese abrazo oscuro, supe que ya no habría vuelta atrás. La última imagen que se grabó en mi memoria fue la del horizonte, donde la oscuridad se fundía con el leve resplandor del amanecer.
creando un contraste que parecía simbolizar la lucha eterna entre la luz y la sombra. En ese crepúsculo interminable, escuché una voz, casi imperceptible, que repetía: «El viaje apenas comienza, y en la penumbra, el destino te espera». Esa voz, mezcla de consuelo y condena, se perdió en el murmullo del viento, dejando en mí la certeza de que cada noche, en cada ruta, habría nuevos encuentros, nuevos presagios, y que mi alma estaría condenada a vagar por esos caminos oscuros, pagando, en cada kilómetro, el precio de un pacto sellado en la eternidad. El tiempo parecía haberse detenido en aquel tramo donde la noche se fundía con la penumbra y la realidad se desdibujaba en un mar de presagios. Tras abandonar el antiguo caserón y dejar atrás las huellas de un pasado lleno de secretos sangrientos, retomé el volante con el alma aún temblorosa, consciente de que cada kilómetro era una ofrenda a lo desconocido. La carretera, interminable y oscura, se extendía ante mí como un lienzo en blanco, donde el destino se pintaba con trazos de luz y sombra, invitándome a adentrarme en un abismo de enigmas sin respuesta. El camión parecía cobrar vida propia. Su rugido se mezclaba con el murmullo de la radio, que ahora repetía en un tono casi ritualístico: «Cada paso te acerca a la verdad oculta. Cada curva es un juramento sellado en la eternidad». Aquellas palabras resonaban en mi mente como un eco incesante, recordándome que el camino había dejado de ser un mero trayecto físico para convertirse en un ritual de redención y condena. Mientras avanzaba por un tramo donde la niebla se volvía espesa como el humo de un incienso olvidado, la visibilidad se redujo a apenas unos metros. En ese universo reducido, los faros del camión dibujaban figuras fantasmales sobre el asfalto, creando ilusiones que parecían desafiar la lógica. A cada parpadeo, la oscuridad se desvelaba momentáneamente para mostrar destellos de figuras que parecían flotar a los costados del camino, como si fueran guardianes de un secreto milenario. La sensación de ser observado se intensificaba y el viento, frío y cortante, traía consigo susurros que hablaban en lenguas olvidadas. No tardé en notar que la radio había cambiado de frecuencia. Una melodía inquietante, casi hipnótica, llenaba el silencio y se entrelazaba con el sonido del motor. La voz que la acompañaba, modulada y grave, contaba la historia de un hombre que había hecho un pacto impío con la oscuridad para salvar a quienes amaba, pero que, a cambio, había perdido su alma en el laberinto de la noche. Cada palabra parecía arrancar pedazos de mi ser, y por un instante me vi a mí mismo reflejado en aquella tragedia, como si mi destino estuviera irrevocablemente ligado al de aquel condenado. A lo lejos, la carretera se curvaba en un arco pronunciado. Decidí frenar, incapaz de seguir ignorando la sensación de que algo trascendental se escondía tras esa curva. Con el motor en reposo, el silencio se volvió tan profundo que cada latido retumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando noté un resplandor tenue, casi imperceptible, que emergía en la distancia. No era la luz artificial de algún vehículo ni el reflejo del amanecer. Era una luminosidad etérea, como si el mismísimo velo del otro mundo se hubiese abierto en ese punto. Con el corazón en vilo, encendí las luces de emergencia y me acerqué con cautela. La zona se transformó en un escenario surrealista. La carretera se desvanecía en un mar de neblina, y a ambos lados, sombras alargadas se mecían en un compás lento y solemne. De entre la bruma, aparecieron figuras, siluetas vagas, envueltas en ropajes antiguos, que se desplazaban sin prisa, como buscando redención o quizás reclamando un tributo olvidado. Sus ojos, ocultos en la penumbra, brillaban con una intensidad que desafiaba la lógica. No se comunicaban, pero su presencia era una súplica muda que me instaba a detenerme y a escuchar la historia que aquella noche tenía para contar. Decidí estacionar en un pequeño descampado, donde la nada se extendía en todas direcciones. Bajé del camión, sintiendo el frío penetrar mis huesos, y me adentré en ese universo de sombras. Cada paso resonaba en el silencio, mientras mis sentidos se agudizaban para captar hasta el más mínimo detalle. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y a un leve toque metálico.
como si la misma esencia de la noche se hubiera derramado sobre el suelo. En el centro de aquel descampado, encontré un círculo de piedras dispuestas de forma casi ritual. Sobre ellas, grabados en la superficie rugosa, se podían distinguir símbolos arcanos que parecían narrar historias de sacrificios y pactos sellados con la sangre de los inocentes. Mientras observaba, una ráfaga de viento levantó pequeñas motas de polvo y hojas secas, y por un breve instante, las piedras brillaron con una luz pálida, revelando destellos de un pasado que se negaba a ser olvidado. La radio, que había permanecido silente desde hacía momentos, volvió a emitir un murmullo suave y angustiante. La voz, esta vez casi melancólica, recitaba fragmentos de una profecía ancestral. Aquellos que transitan por el sendero de la oscuridad deben pagar el precio de sus silencios. La deuda se cobra en cada suspiro, en cada lágrima derramada en la penumbra. Las palabras parecían flotar en el aire, impregnando la atmósfera de un significado abrumador, como si el universo entero conspirara para recordarme que mi presencia en ese lugar no era casual. En medio de aquella escena onírica, una figura emergió de la oscuridad. No era tan etérea como las que había visto antes. Esta poseía un aspecto más definido, con rasgos que denotaban un sufrimiento profundo y una determinación casi desesperada. Vestía ropas gastadas, propias de otra época, y en sus manos llevaba un pequeño relicario que emitía una luz mortecina. La figura se detuvo a pocos pasos de mí, y por un largo instante, nuestras miradas se cruzaron en un intercambio silencioso. En ese instante, pude sentir la carga de un destino compartido, una herencia de pactos olvidados y de deudas que el tiempo no pudo saldar. Sin emitir palabra alguna, la figura extendió su mano hacia mí, y en ese gesto se reflejaba tanto un ruego como una advertencia. La atmósfera se volvió casi insoportable, y cada latido parecía marcar la cuenta regresiva hacia un final ineludible. Sentí como si el tiempo se dilatara en un instante eterno, donde el presente se desvanecía y solo quedaba la promesa de un destino oscuro. Entonces, una voz, baja y resonante, emergió del silencio. No olvides jamás que en la penumbra, cada alma cobra su precio. Aquellas palabras, cargadas de un significado que trascendía la mera existencia, se incrustaron en mi mente con la fuerza de un juramento ancestral. Con el corazón golpeado por la revelación, la figura se desvaneció en la bruma, dejando tras de sí un vacío que parecía clamar por respuestas. Regresé al camión, pero ya no era el mismo vehículo de siempre. Ahora era un refugio contra un destino que se cernía ineludible, un santuario donde cada kilómetro era un recordatorio del precio pagado por transitar la oscuridad. Al encender el motor, la radio volvió a hablar, pero esta vez su mensaje era inconfundible y lleno de una melancolía penetrante. El viaje apenas comienza, y cada noche es un pacto sellado con la eternidad. La ruta continuó extendiéndose ante mí, como un camino que desafiaba la lógica del tiempo y del espacio. Las horas pasaban, pero el amanecer parecía rehusarse a aparecer, atrapado en un ciclo de noche perpetua. La luz de la luna, opaca y distante, se colaba a través de la espesa niebla, dibujando figuras y sombras que danzaban al compás del destino. En esos momentos, la soledad se volvía casi tangible, un manto que envolvía cada pensamiento, cada suspiro, haciendo que el pasado y el futuro se fundieran en un presente lleno de incertidumbre y temor. Mientras conducía, mi mente se inundaba de recuerdos de otras noches similares, historias contadas en voz baja en paradas de descanso, relatos de compañeros que aseguraban haber sentido la presencia de aquellos que ya no estaban, y advertencias de que la noche siempre cobra su tributo. Cada anécdota se entrelazaba con mi propia experiencia, formando una red inextricable de misterios que se extendía a lo largo de los años y las carreteras. La radio, como si quisiera darme consuelo y advertencia a la vez, repetía con insistencia: el precio se paga en cada suspiro, en cada lágrima derramada en la oscuridad. Llegué a un tramo donde la carretera se estrechaba, rodeada por un bosque denso y sombrío. Los árboles, altos y majestuosos, parecían formar un corredor natural que invitaba a perderse en su misterio. La luz de los faros se filtraba entre las hojas, creando destellos que parecían portales a otras dimensiones. En ese ambiente casi sagrado,
La sensación de ser observado alcanzó su punto álgido. Por instantes, creí ver rostros ocultos entre la maleza, ojos brillantes que me seguían en silencio, y sonrisas efímeras que se desvanecían antes de ser comprendidas. Fue en ese instante cuando el camión se detuvo de forma repentina. El motor rugió y luego cayó, sumiéndome en un silencio sepulcral. Con el corazón latiendo a toda prisa, observé la carretera en busca de alguna señal, algún indicio de lo que hubiese provocado aquella repentina pausa. En medio de la oscuridad, emergió un haz de luz que parecía provenir de un vehículo que se aproximaba en sentido contrario. Pero, en cuanto intenté distinguir su forma, la luz se desvaneció, dejando solo el eco distante de una sirena que se perdía en la inmensidad. La radio, en un tono de advertencia, emitió una última letanía. No hay escape del destino sellado. El camino reclama lo que es suyo. El silencio volvió a reinar, roto únicamente por el incesante murmullo del viento y el sonido lejano de la lluvia que comenzaba a caer con suavidad, como lágrimas del cielo. En ese instante comprendí que mi travesía estaba llegando a un punto crucial, una encrucijada en la que la realidad y lo sobrenatural se encontraban cara a cara. Con una mezcla de temor y resignación, encendí de nuevo el motor y retomé la marcha, consciente de que cada kilómetro me adentraba más en el abismo del misterio. La noche parecía perpetua y el horizonte se perdía en una amalgama de sombras y luces difusas. La carretera, con su aspecto desgastado y marcado por el tiempo, se transformaba en un testigo silencioso de innumerables historias, de pactos oscuros y de destinos ineludibles. Cada curva, cada recodo, era una puerta abierta a lo inexplicable, un recordatorio de que la oscuridad siempre cobra su precio. Y así, mientras avanzaba, la voz de la radio se fundía en un susurro final, casi imperceptible, que parecía decirme: aquí termina el camino visible, pero el viaje de tu alma apenas ha comenzado. Con esas palabras grabadas en mi memoria, comprendí que la verdadera prueba no era sobrevivir a la noche, sino aceptar que, en la penumbra, cada decisión, cada paso, era una ofrenda a un destino que nunca se puede evadir. La carretera me había reclamado, y en ese pacto ineludible, mi alma quedaba irremediablemente atada a los misterios de la oscuridad. En el último tramo, cuando el amanecer parecía asomar tímidamente en el horizonte, la luz se filtraba como un intento de redención, pero no podía disipar las sombras que se habían anidado en mi interior. La sensación de haber pagado un precio demasiado alto me envolvía, y en ese instante final, comprendí que la noche no había sido un simple capítulo de mi vida, sino el inicio de una existencia marcada por lo inexplicable. La última imagen que retuve fue la de la carretera fundiéndose con el alba, una mezcla de luz y sombra que parecía sellar un destino eterno. La voz de la radio se desvanecía, pero sus palabras, impregnadas de advertencia y melancolía, persistirían en mi alma para siempre. Y así, mientras el camión se adentraba en la nueva luz del día, supe que jamás podría olvidar aquella noche, en la que la oscuridad reclamó su tributo y mi destino se selló para siempre en la interminable ruta de los pactos olvidados. Cuando el primer atisbo del amanecer comenzó a teñir el horizonte con un gris melancólico, supe que el viaje no había concluido, sino que se transformaba en el preludio de una existencia marcada por la incertidumbre y lo inexplicable. El camión que durante horas había sido mi refugio y mi prisión, seguía avanzando por una carretera que parecía no tener fin. Cada kilómetro recorrido me recordaba que, en esa noche interminable, mi destino se había fundado en un pacto silencioso con la oscuridad. El ambiente a mi alrededor estaba cargado de una atmósfera casi tangible, donde cada sonido, el murmullo del viento, el crujir del asfalto y hasta el latido incesante de mi propio corazón se convertía en una nota de una sinfonía macabra. La radio, que había sido mi compañera y testigo de mis temores, retomó su letanía con una voz entrecortada y profunda. Aquellos que se adentran en la penumbra no huyen del destino, lo abrazan. Cada paso, cada decisión, sella el pacto que te une a la eternidad. Esas palabras resonaban en mi mente,
mientras la carretera se desplegaba ante mí como un sendero sagrado, plagado de señales y augurios. Los árboles, imponentes y antiguos, parecían formar un dosel que cerraba el mundo en un abrazo oscuro, dejando entrever destellos de sombras que se movían con un ritmo casi ceremonial. La niebla, espesa y persistente, se cernía sobre el camino como un manto que filtraba la luz, haciendo que el paisaje se transformara en un escenario surrealista, donde el tiempo se diluía y la realidad se volvía ambigua. Mientras avanzaba en ese tramo final, recordé las historias de otros viajeros, relatos contados en voz baja en estaciones de servicio desiertas y paradas de descanso olvidadas, historias de almas perdidas, de pactos sellados en el silencio de la noche y de destinos trágicos que se repetían en un ciclo eterno. Pensé en aquel hombre que, al hacer un pacto impío para salvar a quienes amaba, terminó perdiendo su esencia en la inmensidad de la oscuridad, y en la mujer que, en un intento desesperado por encontrar redención, se vio arrastrada a un abismo sin retorno. Sus voces, como ecos de un pasado distante, se entrelazaban con la mía, recordándome que la soledad de la carretera no es solo física, sino también espiritual. En un momento de intensa introspección, el camión se detuvo abruptamente en un tramo donde la luz de la luna se filtraba tímidamente a través de un dosel de nubes. Observé en el espejo retrovisor un paisaje que parecía sacado de otro mundo. El asfalto se transformaba en un lienzo de símbolos y señales, y cada curva del camino parecía marcar el compás de un destino inevitable. En ese instante, la radio se silenció por unos segundos, como si el universo entero contuviera el aliento. Y en ese silencio absoluto, una voz nueva emergió, casi imperceptible, pronunciando: «No hay escape, el destino te reclama en cada sombra, en cada latido». El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que me hizo cuestionar la realidad de lo que vivía. Me di cuenta de que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era fruto de mi propia imaginación, alimentada por el miedo y la soledad. La línea entre la vigilia y el sueño se había difuminado, y cada sonido, cada destello de luz, parecía provenir de un plano de existencia en el que la muerte y la vida se fundían en un solo instante. Decidí detener el camión en un claro rodeado de una naturaleza imponente y silente. Allí, en medio de la oscuridad, abrí la puerta y me quedé mirando al infinito, sintiendo el peso de la noche en mi alma. La brisa nocturna traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el recuerdo de viejas promesas rotas. En ese momento, comprendí que mi travesía no era simplemente un viaje físico, sino un peregrinaje interior, un enfrentamiento con mis propios demonios y con las fuerzas que regían el destino de quienes se atreven a desafiar la oscuridad. Mientras me encontraba allí, en el umbral de lo desconocido, aparecieron ante mis ojos destellos de imágenes, rostros pálidos y etéreos que parecían haber sido parte de mi pasado, voces que repetían en un eco lejano: «Recuerda, recuerda, el precio se paga siempre». Eran las almas de aquellos que habían caído en la trampa de la noche, condenadas a vagar eternamente por caminos sin salida. En cada uno de esos destellos percibí una historia, una vida truncada por el implacable cobro de un pacto sellado en el silencio. Con lágrimas mezcladas con la lluvia que comenzaba a caer suavemente, me di cuenta de que no había escapatoria. La carretera, con su esencia ancestral, me había reclamado como parte de un ciclo ineludible. Cada kilómetro había sido una ofrenda a la penumbra, y cada giro del volante un juramento que me ataba a un destino oscuro. La voz de la radio, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, repitió una última advertencia. El viaje de tu alma apenas ha comenzado. No hay redención para aquellos que han hecho tratos en la oscuridad. Mientras subía de nuevo al camión, la sensación de resignación se mezclaba con una extraña forma de esperanza. Quizá, en algún recodo del camino, aún quedara la posibilidad de redimirme, de romper el ciclo y encontrar la luz que logre disipar la sombra. Pero en ese instante, mientras el camión retomaba su marcha, comprendí que la noche siempre cobra su precio y que cada paso en la oscuridad deja una huella imborrable en el alma. El amanecer se asomaba con timidez,
tratando de iluminar la vastedad de la carretera, pero la luz era insuficiente para disipar el manto oscuro que había marcado mi existencia. La imagen final que se grabó en mi mente fue la de la ruta desvaneciéndose en el horizonte, fundiéndose con la penumbra en un abrazo eterno. La voz de la radio, casi como un eco distante, dejó una última sentencia. Aquí termina el camino visible, pero el verdadero viaje, el de tu alma, apenas ha comenzado. Con esa revelación entendí que mi destino ya no estaba en mis manos, sino sellado en la memoria de aquellos pactos olvidados y en el eco incesante de la noche. La carretera, testigo silente de innumerables tragedias y de amores perdidos, se convirtió en mi compañera perpetua, una presencia que me seguiría a donde quiera que fuera. Y así, mientras el camión se adentraba en la nueva luz del día, supe que jamás podría olvidar aquella noche, en la que cada sombra, cada susurro y cada latido me recordaron que el destino se cobra sin piedad y que en la oscuridad el alma se vende a un precio demasiado alto para ser pagado.